La grabación. Buenas noches a todos. Hoy vamos a discutir un tema, otra vez un cirujano metiéndose en problemas, hablando de un poco del manejo de la terapia intensiva, pero bueno, vamos a intentarlo. Es un tema que a mí en lo particular me ha interesado, porque bueno, definitivamente e independientemente del manejo que se dé en la terapia intensiva, sí es pues una decisión del cirujano, que se puede tomar incluso, o más bien en la mayoría de las veces, dentro del quirófano para que podamos tener un tratamiento médico oportuno en la terapia intensiva. Perdón que no tengo un problema para habilitar la sala de espera. Voy a tener que estar aceptando a la gente que va ingresando. Entonces vamos a compartir la pantalla parcialmente. Espero que no cause ningún problema. Puedes deshabilitar la sala de espera, Charlie, abajo, en donde está participantes. Viene una opción donde puedes deshabilitar y entran todos los que quieran entrar. Sabes que intenté hace rato, amigo, y no, no me dio inhabilitar. No me dio esa opción. Déjame intentarlo una vez más. Un segundo. Sí, no me deja deshabilitarla. No sé, algo pasó. En los 3 puntos en más. Ajá. Bueno, si no, después ya vemos. Gracias, Charlie. Listo. Gracias, Manolito. Bueno, vamos a empezar entonces. El primer artículo, bueno, son dos artículos. El primero es un solo centro en el que nos hablan de su experiencia acerca de la colocación de un drenaje peritoneal profiláctico. El segundo es un artículo que hizo una revisión de muchos artículos en muchos centros para ver cuáles son los grados de recomendación. Vamos a presentar los dos y al final hacemos los comentarios. Este es el primer artículo, como les comentaba, se publicó en la revista de Pediatric Cardiology en este año, y es un hospital en Wisconsin en el que, pues básicamente la introducción es similar. Sabemos que los niños que se someten a una cirugía de cardio, que conlleva por supuesto el bypass cardiopulmonar, tienen mucho riesgo de desarrollar una lesión renal aguda y también una sobrecarga de líquidos. Por supuesto que estos grados, tanto de lesión renal como de sobrecarga, van a ir en función del tipo de cardiopatía que se tenga y de las alternativas o estrategias de circulación extracorpórea. Pero se ha visto que tanto la lesión renal como la, eh, la sobrecarga de líquidos van a incrementar la estancia en la terapia intensiva y por supuesto también la morbimortalidad. Sabemos también que los niños entre más pequeños sean, van a requerir más líquidos, por supuesto proporcional a su tamaño, lo que va a aumentar estas dos condiciones. Y bueno, el uso rutinario de estos catéteres en este centro para el manejo de líquidos en los recién nacidos y lactantes lo utilizaron como un drenaje peritoneal pasivo. También se puede utilizar como diálisis peritoneal o ambas, pero ellos lo utilizaron como nada más un drenaje peritoneal pasivo. Este tipo de drenajes pues conlleva un bajo riesgo, puede tener muchos beneficios, sobre todo en el posoperatorio inmediato, como puede ser el manejo de los líquidos, la disminución de la presión intraabdominal y la disminución incluso de factores inflamatorios. Realmente no hay un estudio que pueda demostrar que el colocar nada más el catéter peritoneal pasivo va a conllevar o condicionar los mismos beneficios que si se realiza la diálisis peritoneal temprana. La hipótesis que ellos presentaron es que el colocar un drenaje peritoneal pasivo de manera profiláctica podría mejorar el manejo de los líquidos postoperatorios y bueno, pues el objetivo iba a ser evaluar el efecto de la colocación de en el manejo de los líquidos en estos pacientes. En cuanto al material y métodos, bueno, pues es un estudio retrospectivo. Se utilizó como tal la base de datos de la STS para tener los estudios, los datos demográficos, y básicamente se enfocaron en pacientes pequeños, menores de 60 días de vida, que se sometieron a cirugía cardíaca y que requirieron circulación extracorpórea en el American Family Children's Hospital del 2012 a septiembre del 2018. Se excluyeron algunos pacientes que tuvieron ECMO y bueno, en la tablita podemos ver que la variedad de patologías en las cuales se utilizó el drenaje, bueno, pues fue en la mayoría de ellas, ¿no? Desde pacientes que tuvieron
una comunicación interventricular, aquellos pacientes con transposición de grandes arterias, patologías del arco aórtico, etcétera. Se tomaron varios datos, tanto datos preoperatorios, transquirúrgicos y en el posoperatorio. En los datos prequirúrgicos, peso, creatinina, algún síndrome cromosómico, edad, sexo, bajo peso al nacer y prematurez. Los datos que se estudiaron durante la cirugía fueron el tiempo de circulación extracorpórea, pinzamiento aórtico, el riesgo STAT que se está manejando últimamente los europeos, el hecho de tener o no tórax abierto y la colocación del catéter de diálisis peritoneal pasivo. La ultrafiltración modificada sabemos que es un procedimiento que se hace en el quirófano, pero que ya no se hace de manera rutinaria y que incluso hay algunos centros en los que dejaron de hacerla, pero se estudió si se había realizado o no. Y la colocación del catéter de diálisis peritoneal fue durante el evento quirúrgico. ¿Cuál es una de las primeras condiciones que hacen este estudio un poco limitado? El hecho de que la colocación del catéter la decidió el cirujano en base a los factores de riesgos preoperatorios que él consideró que podrían aumentar la mortalidad de los pacientes. Y la otra es que todos los catéteres se retiraron a los pacientes cuando aún estaban intubados. Y conforme iban, por supuesto, aumentando, incrementando la producción de orina, que adelante lo vamos a utilizar. En ninguno de los pacientes se utilizó diálisis peritoneal. Los datos posoperatorios que se manejaron fue el peso diario, la diuresis, el gasto del catéter, la producción total de líquidos y la ingesta que tuvieron durante 5 días después de la cirugía o 2 días después de la extracción del catéter. Como les comentaba, hay algunos pacientes que se les retiró el catéter antes de extubarlos cuando la producción de orina alcanzaba la misma cantidad que el drenaje peritoneal. También, bueno, se consideró el drenaje total de líquidos, tanto torácico como mediastinal, y de la misma manera la diuresis como el drenaje peritoneal. Se determinó la incidencia de una lesión renal aguda dentro de los primeros 10 días postoperatorios, de acuerdo a esta clasificación que se está utilizando actualmente acerca de una lesión renal con datos globales. Las variables asociadas a la sobrecarga de líquidos fue el tiempo en el que se pudo cerrar el tórax, cuánto tiempo duró la ventilación mecánica, la distensibilidad respiratoria dinámica inmediata y la respiración dinámica diaria. Ratito quiero que los intensivistas me ayuden con esto. La puntuación máxima del score vasoactivo inotrópico se calculó al tercer día posoperatorio y la muerte se consideró dentro de los primeros 30 días, como la mayoría de los centros, en donde la mortalidad operatoria se considera en los primeros días, la muerte antes del alta y la mortalidad quirúrgica por el STS y la duración en la estancia hospitalaria. Esto fue en cuanto a los tiempos y la administración total de los diuréticos se calculó al 5º día posoperatorio. Bueno, dentro de los métodos estadísticos se utilizó este software, fue un análisis univariado y multivariado, y bueno, pues se compararon los grupos en los que se les colocó el drenaje peritoneal pasivo y a los que no se les colocó. El valor de P entre los grupos se consideró menor de 0.05 y bueno, básicamente el intervalo de confianza fue del 95%. ¿Y qué encontraron? Entonces, en esta época que establecieron, fueron 124 pacientes menores de 60 días que requirieron circulación extracorpórea. A 38 pacientes se les colocó este drenaje peritoneal pasivo y a 86 pacientes no. Se excluyeron 4 pacientes que requirieron ECMO y 34 pacientes fueron los que se analizaron en total. Como vimos, no tuvieron una mortalidad importante y se colocó durante una media de 4.7 días, que es el tiempo que ellos se habían propuesto de inicio. Entonces, los datos demográficos realmente, pues los valores que fueron estadísticamente significativos, fue aquellos pacientes que se les tuvo que dejar el pecho abierto, y creo que esto va también mucho en función de la complejidad de la cardiopatía congénita. Entonces, eso también puede ser un factor que no sea tan real en los resultados. Por supuesto, aquellos niños pequeños
creo que también es muy común que el posquirúrgico sea un poco más complejo, la edad de la cirugía, el tiempo de bypass y por supuesto también el tiempo de pinzamiento aórtico. Entonces, todos aquellos pacientes que fue una cirugía más complicada fue a los que donde mayor incidencia hubo de esto. ¿Qué fueron lo que ellos encontraron? Realmente la incidencia de lesión renal fue más alta significativamente en aquellos pacientes que se les colocó un catéter de diálisis peritoneal pasivo en el análisis univariado, pero ya en el multivariado realmente no tuvo significancia estadística. Aquí mencionan mucho también ellos acerca del tipo de cardiopatía congénita. Seguramente aquellos niños en el análisis univariado que tenían un problema un poco más complejo, pues tenían una lesión renal un poco más evidente. En el análisis multivariado demostró que no hay diferencias significativas en el tema de la ventilación mecánica o la duración en la terapia intensiva. Y bueno, realmente los resultados que ellos describen un poco más importantes es que aquellos pacientes que se les colocó el drenaje peritoneal pasivo tuvieron una incidencia significativa mayor de lesión renal aguda. Y en el univariado, pero no hubo diferencias significativas en el multivariado. Aquí, nuevamente, insistir en el tipo de cardiopatía congénita que seguramente fue más compleja, incluso la cirugía, que condicionó la lesión renal. En ambos estudios no hubo diferencias significativas en la duración total de la estancia intrahospitalaria y tampoco en la unidad de cuidados intensivos. En el modelo de análisis multivariable, aquellos que tuvieron cierre tardío del tórax no demostró diferencias significativas tampoco. Y bueno, ni en ninguno de los dos análisis hubo diferencias significativas en cuanto al tema de la distensibilidad o de la dinámica respiratoria. En el análisis univariado, las horas posoperatorias de intubación fueron significativamente mayores en los pacientes que se les colocó un catéter a derivación pasiva, pero no hubo diferencias significativas en el análisis multivariado. Otros de los resultados es que tampoco hubo diferencias en el tiempo al llegar al primer día de balance negativo, que es una de las ventajas que ellos describen en el resto de los estudios. Los pacientes que tuvieron un drenaje peritoneal pasivo tuvieron eh, un aumento porcentual de peso más significativo en el análisis univariado, pero no hubo diferencias significativas después de ajustarse al análisis multivariado. En el análisis univariado no hubo diferencias significativas en la producción total de líquidos. La diuresis acumulada en los pacientes que se les colocó el catéter fue significativamente menor en ambos análisis y el uso de la derivación pulmonar pasiva se asoció con una producción total de líquidos significativamente mayor en el análisis multivariado. No sé si ahí la misma presencia de un cuerpo extraño peritoneal haya incrementado la producción de líquido. Y bueno, en ambos análisis, la diálisis o el catéter pasivo recibieron significativamente menos diurético, secundario seguramente al drenaje que tenían de líquido peritoneal. Y bueno, pues ellos discuten que se demostró o demostraron que a final de cuentas el catéter de diálisis peritoneal pasivo se asocia con un aumento en la producción total de líquido durante los primeros 5 días posoperatorios. De los 34 pacientes que recibieron este catéter tendieron a ser de mayor complejidad. Por supuesto, también la edad de la cirugía fue significativamente importante. El tiempo de circulación extracorpórea y la presencia de cierre torácico tardío, pues se asoció más en los pacientes que tuvieron el catéter peritoneal pasivo. No pudieron demostrar ningún beneficio con la duración de la ventilación mecánica, la duración de la estancia hospitalaria, y las puntuaciones máximas diarias de vasoactivos fueron más altas en los pacientes con diálisis peritoneal pasiva. Bueno, estos pacientes tuvieron incidencias estadísticamente más altas de lesión renal, una tasa del 24%, que es lo que se reporta en la literatura. Y en estudios recientes se han demostrado que tanto la sobrecarga de líquidos en el recién nacido después de una cirugía cardíaca se va a asociar con más mortalidad, mayor morbilidad y duración en la estancia hospitalaria, independientemente del grado de lesión renal que tengan. Un estudio demostró un tiempo más corto en el balance de líquidos negativos netos. O sea, llegar a negativizar el balance lo hace más corto en aquellos pacientes que se les colocó el drenaje peritoneal pasivo. También un mejor score aminérgico y el 60% de los cuales sí recibieron diálisis en algún momento, condicionó que la ventilación mecánica tuviera menos tiempo.
Se demostró también algo importante, que es el aclaramiento o la filtración de la interleucina 6, que está relacionada mucho con procesos inflamatorios. Algunos otros trabajos han demostrado que el líquido extraído por diálisis peritoneal o por el catéter peritoneal pasivo, o incluso utilizando diálisis peritoneal, puede filtrar interleucina 6 e interleucina 8. Este catéter puede ser ventajoso sobre la diálisis, ya que es muy simple y los riesgos son menores de peritonitis y, bueno, todo lo que implica la diálisis peritoneal, que tampoco son riesgos tan altos. Otro estudio demostró un logro más rápido del balance negativo, lo que habíamos contado también en un estudio previo, en aquellos pacientes que se dejó con un drenaje peritoneal pasivo. Y bueno, su estudio, su corte más amplia de pacientes, no demostró realmente diferencias significativas entre ambos grupos en los resultados finales. Hay algunos pacientes con este tipo de drenajes peritoneales pasivos que se administraron pequeñas dosis de diurético hasta que la producción de orina exceda la producción del drenaje del mismo. Entonces, esto puede explicar la disminución del uso de diuréticos administrados. Sin embargo, ellos refieren que el hecho de utilizar menos diuréticos, sabemos que es un arma que el intensivista utiliza mucho en la terapia intensiva para negativizar balances, sobre todo en la edad neonatal, las complicaciones como es la nefrocalcinosis en el caso del furosemide, etcétera, podrían evitarse utilizando este tipo de drenajes. Entonces, los catéteres profilácticos parecen proporcionar un mecanismo de salida para el líquido intracorpóreo del tercer espacio. Aparentemente, en las primeras horas, cuando hay una lesión renal, independientemente del uso de diuréticos o no, ese líquido que se encuentra en el tercer espacio no es tan fácil poderlo sacar, sobre todo por la diuresis. Entonces, por eso vale la pena, o lo que ellos refieren es colocar este tipo de catéteres. Aunque su estudio actualmente no demuestra un beneficio puntual, pues planteamos la hipótesis de que el drenaje peritoneal pasivo puede alterar favorablemente el manejo de los líquidos en un subconjunto, sobre todo en los neonatos, en los lactantitos, que tienen alto riesgo a medida que se recuperan de una cirugía de cardíaca. Y existen, realmente no pueden determinar ellos cuáles son los pacientes que se pueden ver beneficiados con la diálisis peritoneal pasiva, que creo que ese va a ser el próximo objetivo de los estudios que están por venir. Pero ellos asocian a aquellos pacientes que puedan tener en el postquirúrgico una disfunción diastólica posoperatoria que sea significativa, aquellas cirugías complejas con tiempos prolongados de circulación extracorpórea, hipotermia y pinzamientos aórticos largos, y que tengan alto riesgo de lesión renal, creo que son aquellos pacientes que se pueden ver beneficiados con esto. Estas son las limitaciones del estudio, pues vemos que la muestra es pequeña, es un estudio retrospectivo, es un solo centro, no está aleatorizado ni es doble ciego. Lo más importante es que no tenían un protocolo para decir a qué pacientes sí colocárselos y a qué pacientes no. Y bueno, creo que aquí el tema que ellos refieren en la última línea, el sesgo del tratamiento, es una consideración, ya que es posible que la decisión de administrar los líquidos o un soporte vasoactivo puede estar influenciado por la presencia o no de este tipo de líquidos. Concluyen entonces que la colocación de la diálisis peritoneal pasiva, sobre todo en el paciente pequeño sometidos a cirugía de cardio, con mayor riesgo quirúrgico, va a permitir la mejor salida de líquido del posquirúrgico, incluso una administración reducida de diuréticos. En esta, la comparación que hicieron con los dos grupos, pues realmente no son grupos homogéneos de pacientes con diálisis peritoneal pasiva o sin el catéter, y no hubo ningún beneficio realmente que pudieran ellos demostrar. La utilización de este catéter en ciertos grupos de alto riesgo, pues puede verse beneficiados, y sí es importante determinar. En los dos artículos refieren que no todos los pacientes son candidatos a colocación de este tipo de catéter. Y bueno, pues se necesitan más evaluaciones y estudios controlados para poder determinar aquellos pacientes que tienen alto riesgo y si es que se van a ver beneficiados con la diálisis peritoneal pasiva. Bueno, vamos a ver entonces el segundo artículo. Este segundo artículo es una revisión que hicieron utilizando PubMed, y fue publicado en el World Journal of Pediatric and Congenital Heart Surgery en el 2018.
Es un estudio que, bueno, pues básicamente engloba mucho, incluso el artículo previo está incluido, y los mismos datos. Sabemos que aquellos niños sometidos a circulación extracorpórea tienen un riesgo de lesión renal aguda, lo refieren del 33 hasta el 64%. Esta misma lesión renal más la sobrecarga están íntimamente relacionados y es posible que la presencia de una va a empeorar la otra. Entonces, eso también es un tema importante. Se va a asociar con mayor mortalidad, como ya lo hemos venido mencionando, aumento de la ventilación mecánica, estancia en la terapia intensiva, etc. Un aumento continuo excesivo de los líquidos positivos se asocia con un peor índice de oxigenación, mayor tiempo de ventilación mecánica y una estancia hospitalaria prolongada. Sabemos que existen pues varias estrategias que utilizan en la terapia intensiva para poder extraer este líquido de manera temprana. La primera es la restricción de líquidos, el uso de diuréticos y la ultrafiltración. Sabemos que esto, bueno, se lleva en la terapia, en el quirófano, pero de manera temprana en la terapia intensiva puede tener sus ventajas. Entonces ellos realizaron una búsqueda en PubMed donde incluyeron estas palabras claves, donde se reportaron 123 artículos que coincidieron al menos con uno de los términos de la búsqueda, y después fueron evaluados manualmente por un autor donde determinaría si podrían entrar dentro del estudio. Básicamente lo que ellos incluyeron es que fueran datos en humanos originales, que fueran pacientes que se sometieron a cirugía cardíaca con o sin circulación extracorpórea, que se les colocara un catéter peritoneal con o sin terapia dialítica, y bueno, se iban a evaluar los resultados postoperatorios. 15 artículos fueron los que cumplieron con las características. Y bueno, como ya mencionamos, es un artículo de revisión en el que nos habla mucho de la fisiología o de la fisiopatología. Sabemos que la circulación extracorpórea, una de sus complicaciones es la respuesta inflamatoria, y esto se va a ver asociado, o la causa puede ser el contacto de la sangre con todas las superficies ajenas, el hecho de disminuir la temperatura y la reperfusión, y esto a su vez nos va a activar activación de citocinas proinflamatorias. Sabemos que se utilizan muchos medicamentos, principalmente nosotros los esteroides, para disminuir la respuesta inflamatoria sistémica, pero cuando estos medicamentos no disminuyen lo que nosotros necesitamos, pues entonces se va a presentar un síndrome bajo gasto cardíaco. Sabemos entonces también que la ultrafiltración modificada es la segunda estrategia después de los esteroides que nosotros empleamos en el quirófano para disminuir esta respuesta inflamatoria. Cuando esta no funciona, pues entonces el síndrome de bajo gasto cardíaco se hace presente. Sabemos que puede presentarse en las primeras 6 a 10 horas y durar hasta 36 horas, donde vamos a tener fuga capilar, taquicardia, hipotensión, y pues básicamente el manejo se ve englobado al uso de líquidos intravenosos y al incremento de los agentes vasoactivos. Pero esto a su vez nos va a llevar a una sobrecarga que nos va a dar restricción del ventrículo derecho con disfunción diastólica grave, y sobre todo en aquellos pacientes de cirugía o de fisiología univentricular, esto se va a ver más afectado. Vamos a tener entonces incremento de la presión venosa central, disfunción del corazón derecho, el gasto cardíaco derecho también va a verse comprometido, los retornos venosos pulmonares disminuidos e hipotensión. Y esto secundariamente nos va a llevar a disminución de la perfusión renal. Y para esto entonces tenemos dos estrategias. Una de ellas es el uso de diuréticos y también la terapia de sustitución lenta o el prisma que se tiene ya en la mayoría de los centros. Pero también sabemos que la diálisis peritoneal en inicios tempranos pues puede ayudar al manejo del síndrome de bajo gasto cardíaco, o sobre todo el manejo del síndrome de bajo gasto cardíaco. Sabemos que entonces que la diálisis peritoneal es simple y la tenemos disponible en la mayoría de los centros. No necesitamos anticoagularlo, no necesitamos un acceso venoso. Esa es una de las condiciones que también se discuten mucho. Bueno, estas son las recomendaciones que ellos tienen, pero bueno, creo que esto se puede ver modificado por el tipo de lesión renal o el balance que nosotros tenemos. Se pueden emplear muchas estrategias cuando nosotros estamos limitando tanto la función cardíaca que ya se describió, o incluso la misma función renal. Y la principal complicación a la que nos podemos enfrentar es la fuga del catéter como principal complicación. Entonces realmente no hay tanto problema. Ellos utilizan una técnica en la colocación, en el artículo previo se utilizaban una técnica habitual transperitoneal.
La técnica que ellos describen en esta revisión es, se puede utilizar un catéter Tenkov pediátrico y se hace por vía transperitoneal. Es decir, cuando nosotros hacemos la esternotomía, encontramos el peritoneo, hacemos una jareta y a través de esa jareta se pasa el catéter hasta el peritoneo y posteriormente por contrabertura lo sacamos a la piel paralelo a la sonda pleuromediastinal o a la sonda mediastinal. Se hace, por supuesto, en el momento de la cirugía y se puede utilizar también o se puede colocar en la terapia intensiva. Sin embargo, ellos utilizan o reportan más bien el uso de catéteres rígidos. Lo usan por vía transperitoneal ya cuando se hace en la terapia intensiva. Sin embargo, sí se ha evidenciado que el hecho de colocarlo en quirófano, sobre todo por la esterilidad que conlleva el quirófano, puede disminuir las complicaciones, sobre todo infecciosas. Sabemos entonces que es una terapia segura, baja tasa de complicaciones, y bueno, las complicaciones mayores que se presentan pueden ser peritonitis, evisceración mental, comunicación con la cavidad pleural, perforación intestinal, insuficiencia pulmonar y o alguna clase de inestabilidad hemodinámica durante el uso. Pero, como vemos, el porcentaje reportado en la literatura de las complicaciones pues es bastante bajo. Y las complicaciones menores pueden incluir hiperglucemia, alguna induración o lesión del sitio de catéter y la fuga que ya hemos mencionado hasta en el 20%. Como vemos entonces, los beneficios pueden superar los riesgos. Y bueno, se debe considerar algunos factores nuevamente. ¿A qué paciente se le va a colocar este catéter o a qué paciente se le puede iniciar la diálisis temprana? Entonces, la edad es una de las condiciones más importantes. Creemos que la edad neonatal es la edad en la que se va a ver más beneficiado por toda la vulnerabilidad que puede tener el manejo de los líquidos en el neonato, pero también por la complejidad a la que nosotros nos enfrentamos en cuanto a las cardiopatías congénitas en la edad neonatal. También la fisiología ventricular derecha restrictiva postoperatoria, y aquí yo agregaría la fisiología univentricular. ¿Qué es lo que tenemos que ver o qué tenemos que buscar, o más bien cuidar en el paciente durante la peritoneal? Bueno, pues, y esto no sé qué tanto se haya presentado, o si alguien al final sí nos puede compartir alguna experiencia. Si yo tengo un paciente que le dejo un drenaje pasivo, que la pérdida de volumen sea tanta que se pueda descompensar y que tenga una depresión intravascular importante. Entonces, ante esto, pues lo único que refieren es regular la salida y la entrada de líquidos. No sé qué tanto se haya presentado en algún momento, lo que ya hemos platicado. Al final de cuentas, aquí el líquido está más en el espacio, en el tercer espacio, pero bueno, ahorita vamos a escuchar a los expertos. Aumento de la presión intraabdominal cuando el líquido permanece mucho tiempo en la cavidad y que pueda comprometer tanto el retorno venoso del abdomen y las extremidades, y que esto pueda afectar el gasto cardíaco. Perdón, el aumento de la presión intraabdominal puede conducir a una reducción de la perfusión renal. Y bueno, hay un estudio en el que se evaluaron el gasto cardíaco en 6 niños después de una cirugía cardíaca. Sin embargo, 5 de ellos tenían el pecho abierto, por lo cual la repercusión hemodinámica asociado a la diálisis peritoneal, pues no sabemos si se asoció más a el tórax abierto, que no causó tanta restricción, o realmente únicamente a la regulación del líquido. Algo también interesante, sabemos que la eliminación de las citocinas por diálisis peritoneal y también en el drenaje peritoneal pasivo está presente. En un estudio, el doctor Liu realizaron un estudio de casos y controles en niños que desarrollaron algún grado de lesión renal después de la circulación extracorpórea, y demostraron que el aumento de la interleucina 6 y la interleucina 8 se producía en las primeras horas, y estas se incrementaron hasta 3 veces en las primeras 2 horas posoperatorias en aquellos pacientes que tenían una lesión renal. No refieren qué estadio. Ambas interleucinas se han encontrado no solamente en la diálisis peritoneal, sino también en el drenaje peritoneal pasivo después de circulación extracorpórea. El doctor Altman y colaboradores examinaron también los efectos de la diálisis peritoneal y no tuvo ningún efecto sobre la lesión renal aguda. Es decir, aquí creo que también los expertos nos pueden comentar, independientemente de que yo dialice o no a mi paciente, el daño renal requiere de tiempo. Pero sí se eliminaron interleucinas y redujo la inflamación pulmonar, lo que a su vez conllevó disminución de la ventilación mecánica. Otro estudio, se inició diálisis peritoneal profiláctica en las primeras horas del posoperatorio,
y tendrían concentraciones séricas más bajas de interleucina 6 y 8, lo que sugiere que el aclaramiento no renal de las citocinas a través de la diálisis peritoneal puede conducir a mejores resultados. Otro punto que ellos revisaron es que la diálisis peritoneal se asocia con mejores resultados clínicos. Entonces, lo que ellos vieron y la mayoría de los estudios reporta que hay menor duración de la ventilación mecánica, mejor producción de orina y menores necesidades de medicación vasoactiva en aquellos pacientes que se les colocó diálisis peritoneal. El siguiente estudio se hizo una comparación de aquellos pacientes que se les puso diálisis peritoneal y sin catéter de diálisis peritoneal, aquellos pacientes con diálisis, el tiempo más corto hasta el balance de líquidos negativo, lo mismo que reportó el artículo previo, y duración más corta de la ventilación mecánica, puntuación inotrópicas más bajas y menores alteraciones en los electrolitos séricos. El uso de catéter también versus furosemida en el mismo estudio, se reportó que en aquellos pacientes menores de 6 meses sometidos a circulación extracorpórea, a todos le pusieron catéter. Este catéter permaneció cerrado en las primeras horas y se utilizó furosemide. Aquellos pacientes, perdón, en los que se utilizó furosemide tenían 3 veces más probabilidades de desarrollar una sobrecarga de líquidos, más del 10%, 3 veces más posibilidades de requerir ventilación mecánica prolongada y 1.6 veces más de estancia prolongada en la terapia intensiva. Otro estudio evaluó la eficacia del inicio temprano versus tardío de la diálisis peritoneal y encontraron que la diálisis peritoneal temprana tenía tasas de mortalidad más bajas a los 30 días. La verdad es que este estudio habla de casi más del 50%. Y concluyen entonces que la sobrecarga de líquidos y la lesión renal se asocian con resultados adversos importantes en los niños después de cirugía cardíaca. La diálisis peritoneal temprana elimina citocinas proinflamatorias, líquido que se asocia con disminución de la ventilación mecánica y la estancia hospitalaria. La colocación de esos catéteres de diálisis peritoneal para el drenaje pasivo o en el caso de diálisis peritoneal temprana no es para todos los pacientes, nuevamente. También hacen mucho énfasis en que aquellos pacientes con alta complejidad, la edad neonatal, etcétera, son los que más se van a ver beneficiados por la colocación del catéter o la diálisis peritoneal. Es necesario nuevamente hacer estudios multicéntricos para determinar si los beneficios de la diálisis peritoneal se pueden generalizar y en qué tipo de pacientes, que creo que eso es lo más importante. Pues básicamente esos son los dos estudios. Pues yo creo que al menos nosotros tratamos de determinar qué tipo de pacientes son los que nos pueden dar lata en el posoperatorio con el manejo hídrico. En lo particular, creo que el neonato, creo que la fisiología univentricular, aquella cirugía compleja, se va a ver beneficiado de la colocación del catéter. Y bueno, pues la técnica que reporta el segundo artículo, creo que es mi deber comentarlo. Yo la he utilizado en muchos aspectos, pero ya tuvimos la complicación de una perforación intestinal en un paciente que lo colocamos directamente en el colon. Es una complicación reportada, pero bueno, eso es la experiencia que nosotros tenemos. No sé si existan comentarios. Adelante. ¿Puedes poner las diapositivas donde estabas haciendo las preguntas de ventilación, de ventilación dinámica? Sí, mano, voy por ahí. Digo, para ir así como resolviendo algunos puntitos. Digo, la doctora Luz aquí me va a ayudar mucho si me equivoco o algo, ¿no? Bueno, la distensibilidad respiratoria dinámica es bueno, tenemos dos tipos de distensibilidades, la dinámica y la estática. Las dos las podemos medir nosotros por medio de actualmente los ventiladores modernos ya te pueden dar unos parámetros acerca de esto, ¿no? Y la distensibilidad, pues sí, pues está y la respiración dinámica diaria está muy relacionada a los cambios de la presión intratorácica. Entonces, estas variables las están realizando debido a que en algunos momentos tú puedes tener el paciente sobreventilado o algunos momentos muy distendido y esto obviamente te va a tener repercusión acerca de la parte del retorno venoso. Y obviamente si hay disminución del retorno venoso, pues es como una falla cardíaca derecha. Tanto aumenta la presión intratorácica y eso te va a llevar a que haya aumento de la presión transcapilar.
Al haber aumento de la presión transcapilar, hay aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Y esto lo lleva a distensión y obviamente a que haya menor retorno venoso y que esté fallando, pues, o sea, se esté quedando esa sangre ahí estancada. Y entonces esto nos va a llevar a que haya mayor, pues, derrame, ¿no? Tanto pleural como abdominal, ¿no? Como ascitis. Entonces, por ello es que lo están midiendo como una variable aquí importante, ¿sí? Pero bueno, o sea, yo creo que ese sí es bastante importante. No sé cuál otra más tenías. Pues esa era una, Manolito. Y déjame ver. Digo, no sé si me di a entender, ¿verdad? Porque yo no me entendí. Creo que sí. Ahorita me acuerdo de la otra. Ya me acuerdo de la otra. Ajá. No, sí había otra. Y bueno, pero bueno, finalmente yo creo que sí, justamente creo que tenemos que ser muy selectivos en qué tipo de pacientes vamos a utilizar este tipo de drenajes, ¿no? Yo creo que es muy importante esto que nos esté llevando al uso de diurético o no y la sobrecarga hídrica. La sobrecarga hídrica ya es actualmente algo con lo que tenemos que vivir totalmente casados nosotros los intensivistas. Previamente nosotros hacíamos algo que por ahí Carlita Navar decía el reto Bonafont. Entonces, antes pasábamos líquidos y decíamos líquidos hasta el edema agudo pulmonar. Eso no está bien realmente. O sea, ya actualmente hemos aprendido que con índices de sobrecarga menores del 5%, el paciente tanto disminuye en los días de terapia intensiva pediátrica como disminuye en los días de hospitalización y también la mortalidad. Entonces, el índice de sobrecarga es algo que nosotros ya de rutina lo estamos midiendo y que, bueno, lo deberíamos que ya estar midiendo en cualquier unidad. No somos la única, yo creo que los países de tercer mundo lo tienen también dentro de su balance diario y por ello es que no importa siempre el balance de un día a otro, sino lo que importa es cómo vas con tu balance acumulado, ¿no? Digo, obviamente sí importa tu balance de un día a otro, pero el balance acumulado tiene mucha importancia y sobre sacar tu índice de sobrecarga. El hecho de que tú coloques un sistema de derivación en un paciente que va a tener falla cardíaca derecha, como bien lo dijiste ahorita, o corazón univentricular, o algún paciente que tal vez se le va a hacer corrección de Fontan o algo así, pues sí es importante tenerlo, porque no sabemos cómo va a estar esa presión hidrostática y puede estarnos causando esa parte de que tengamos ascitis. Ahora, en el momento de tener ascitis, ¿qué pasa? Aumenta la presión intraabdominal y justamente como lo dice en tu artículo, al aumentar la presión intraabdominal, a pesar de que es una cavidad hueca, que está libre, pues que no hay algo que lo esté deteniendo, sí tiene un límite también. Y eso disminuye la perfusión renal, disminuye el retorno venoso y tiene muchas implicaciones sobre la hemodinamia. Entonces, yo creo que sí hay ciertas cosas donde tenemos que establecer en quiénes va a ser beneficioso que coloquemos ya de entrada la parte del catéter abdominal. Entonces, yo lo creo muy indispensable a pesar de que podamos tener algunas posibilidades como prisma o alguna terapia de hemodiálisis, etcétera, el tener con este catéter y estarlo drenando y tener el abdomen libre nos va a favorecer mucho la hemodinamia, en pocas palabras. Gracias, Manolito. Doctora Luz, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, son muy interesantes porque hablan de un aspecto muy, muy relevante, como lo dijo el doctor que me antecedió, el doctor Soriano, sobre el manejo de líquidos en el postquirúrgico. Es un reto. Tenemos ahora ya actualmente muchas técnicas para medir el volumen intravascular y hay variables estáticas y variables dinámicas. Entonces, el monitoreo, como lo he dicho en previas pláticas, es básico para saber cómo está nuestra volemia intravascular. Sabemos que esos pacientes salen con una respuesta inflamatoria sistémica importante y tiempo atrás eran enormemente visto cómo salían los niños como sapitos prácticamente, ¿no? Sin embargo, también hay que reconocer que las terapias de soporte durante la cirugía, como es la perfusión, ha mejorado muchísimo. El proceso de la hemofiltración durante la cirugía nos ha ayudado muchísimo para que el paciente no salga con una sobrecarga tan importante. De hecho, en nuestro hospital usábamos la diálisis peritoneal como parte de la estrategia y mantener lo mejor que se puede el balance negativo con estos pacientes. Ahora, la diálisis peritoneal tiene sus beneficios y tiene sus riesgos, como tú bien lo comentaste. Sin embargo, nosotros, si no tenemos ninguna otra terapéutica y tenemos necesidad de volumen con estos pacientes y estamos ante una respuesta sistémica importantísima,
pues instalamos el catéter para la mejora de estos pacientes. Llámese prisma, llámese diálisis peritoneal. Actualmente ya no usamos diálisis peritoneal, nosotros generalmente usamos prisma, afortunadamente. Pero bueno, es una estrategia que se puede usar en cualquier unidad de cuidados intensivos cardiovasculares. Ahora bien, no solamente nos ayuda a controlar el volumen, sino que nos ayuda a controlar la respuesta sistémica que batallamos tanto en las primeras 6-12 horas postquirúrgicas. De tal forma que si nosotros ayudamos a eliminar esta interleucina que es tan dañina para el endotelio, para la función orgánica y para mantener presiones de perfusión como es la interleucina 6, pues es una técnica que nosotros, pues, si podemos decirlo, estamos a favor o en contra, por supuesto que estamos a favor, ¿sí? Nos ayuda mucho. Ahora bien, ahí mencionaban también de la presión oncótica. Hay que recordar que no solamente perdemos agua con la diálisis peritoneal. Entonces aquí el intensivo tiene que jugar mucho con sus electrolitos, con su presión oncótica, que debe de estar adecuada para mantener el volumen intravascular. Y recordando pues que pasar volumen, pues si yo se lo paso ahorita en las siguientes 2-3 horas, ya no va a estar en el espacio intravascular. De tal forma que si nosotros mantenemos una presión oncótica junto con aporte de líquidos adecuada, pues el volumen intravascular se va a mantener. Y lo que decía el doctor Soriano también de el manejo de las presiones de perfusión en los órganos intraabdominales. Cuando tenemos líquidos de ascitis ahí, nos compromete mucho la perfusión en todos los órganos, de tal forma que también nos va a ayudar a mantener esas presiones de perfusión renales, esplácnicas, en todos los niveles. Ahora, con relación a la ventilación mecánica, todos sabemos que la ventilación mecánica, cuando tenemos la falla derecha, que es donde más vemos el acúmulo de estos líquidos, pues vamos a tener más efectos deleterios que beneficios, a comparación de la falla ventricular izquierda. Entonces, si nosotros tenemos pacientes con patologías derecha que sabemos que nos van a desarrollar fallas derechas, pues el uso de estas técnicas nos van a ayudar a mejorar el aporte de líquidos. Y ahora, pues ya no es pásele líquidos o el reto Bonafón que decía el doctor. Ahora no, tenemos que ser mucho más acuciosos de tener un control estricto de líquidos y esa es una forma de mantenerlo en mayor equilibrio al paciente. Y las primeras horas son las horas primordiales para tener una buena evolución postquirúrgica. Creo que es lo que puedo comentar. Es una estrategia que nosotros estamos a favor y que si no tuviéramos prisma seguiríamos usando todavía la diálisis peritoneal, ya sea con procedimiento dialítico o solamente para drenaje de líquido que se va acumulando en el espacio abdominal. Creo que es lo que puedo comentar. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro comentario? Doctor Bolio, adelante. Sí. No, yo lo que quiero comentar es que me llamó la atención el primer artículo. No sé si se escucha bien. De repente Sí, lo escuchamos. Bien. Bueno, sí. El primer artículo no demostraron nada, pero la verdad es que está muy sesgado el artículo, porque es nada más un análisis retrospectivo de cuando se les ocurría poner diálisis peritoneal. Bueno, no diálisis, sino poner el drenaje, ¿no? El catéter en forma de drenaje. El segundo artículo, la revisión, la considero un poquito mejor, pues, y bien, yo creo que definitivamente las ventajas o sea, lo primero que hay que ver es las ventajas de tener un catéter derivando el abdomen en el postoperatorio inmediato. Pues sí, definitivamente yo sí creo que tiene ventajas, ¿no? En segundo lugar, tenemos que definir a qué pacientes se le va a poner. Y yo creo que, que no se menciona en los artículos cuál va a ser el criterio para decidir a qué paciente se lo pongo. Yo creo que es inútil ponérselo a todos, o sea, no debe ser una rutina. Como no es una rutina abrir las pleuras o como no es una rutina pues, poner un catéter de diálisis, ¿no? O qué sé yo. Pues, sin embargo, yo creo que cierto grado de complejidad del diagnóstico, pero creo que más relacionado con el tiempo que estuvimos en circulación extracorpórea o la necesidad de maniobras especiales como hipotermia profunda y paro circulatorio. Esas dos variables nos pueden ayudar a decidir a qué niño sí se lo dejo. Y la otra,
que yo creo que es casi seguro, así como abrimos prácticamente, es muy raro que hagamos un Glenn o un Fontan sin dejarles, sobre todo el Fontan, sin abrir las pleuras. Lo mismo, yo creo que corazón univentricular, la corrección del corazón univentricular, cuando hacemos el Fontan, les podría yo decir que si no en todos, pero pues al menos la mitad de los pacientes de Fontan, en la terapia quirúrgica acabamos poniéndoles un catéter de diálisis y que nada más drena. Ese tipo de pacientes, estaba yo ahorita pensando que cuando decidir a un Fontan, vamos a suponer que hacemos hasta un Fontan sin bomba, que los hemos hecho, pero desde incluso antes de cerrar la herida quirúrgica, pues a través de los campos podemos palpar el abdomen y más de una vez clínicamente nos hemos dado cuenta de que el paciente se siente distendido y sospechamos que ya esté formando líquido de ascitis aún antes de cerrar el tórax. Entonces, ese paciente podemos aprovechar que todavía está la herida abierta para ponerle el catéter. Yo creo que como, o sea, lo que nos aporta como grupo quirúrgico es que debemos ser un poquito más laxos en cuando sí poner un catéter o sospechar muchas más veces el que tenemos que poner un catéter de diálisis, que lo peor que puede pasar es que nomás lo dejemos abierto, no lo usemos y lo quitemos en un par de días. Pero que no debe ser una rutina y que pues tenemos nada más que tratar de definir como grupo un poquito a quién se lo dejamos, y yo creo que sería básicamente relacionado con el tipo de, o sea, corazón univentricular, pensarlo más, pues no todos, pues, pero decir, pensarlo más o estar más con foco rojo en los de corazón univentricular y en los pacientes que estemos mucho tiempo en bomba. Y obviamente si sangró mucho, si transfundimos mucho, y todo. O sea, cualquier cosa que nos aumente el riesgo de mucha liberación de interleucinas o de falla renal, por mínima que sea. Y la otra que también quería yo comentar, el primer artículo creo que se refiere más a recién nacidos. También tomar en cuenta que el recién nacido es diferente, depura más rápido, tiene una función renal un poquito, a lo mejor el riñón inmaduro un poquito más, pues si no eficiente, por lo menos para el control de líquidos, saca más líquidos que el riñón del niño ya más maduro. Pero también tomar en cuenta que ¿cómo les diré? Que también nos veamos un poquito más laxos o tomar la decisión de poner un catéter con más libertad o más laxamente, pues, o sea, dudar menos de sí ponerlo, pues. ¿Por qué? Porque a veces estamos, lo ponemos, no lo ponemos. Estoy hablando del postoperatorio inmediato, el primero o segundo día. No, pues la creatinina está en 0.6, pues sí, pero tenía 0.3 o 0.2, entonces parece mentira, pero sí para el recién nacido, con sus riñoncitos, sí no le alcanza a sacar los líquidos. Y ya nada más para finalizar mi comentario, alguna vez yo estaba discutiendo con los nefrólogos del hospital y en general sí están de acuerdo que aun cuando no haya indicación nefrológica de diálisis por el potasio o por la diuresis que está teniendo el paciente, etcétera, en particular el paciente de nosotros sale con mucha permeabilidad capilar y sale sobrecargado de líquidos, y ese manejo de líquidos sí le ayuda, aun cuando tenga función renal relativamente normal, sí le ayuda al riñón la diálisis peritoneal, aun cuando pueda estimularlo con diuréticos y yo logré una diuresis aceptable con diuréticos, pero no sirve para alcanzar al exceso de líquidos a veces. Esto ha variado, la verdad es que salen menos congestionados los niños, como decía la doctora Luz, y por un lado, y por otro lado, esa costumbrita que tenían antes de agua para todo, sí creo que se ha modificado. Ustedes saben mi pleito pasado que tenía yo hace algunos años con que el niño le bajaba la presión y le pasaban cargas y cargas y cargas y cargas, y bueno, creo que eso se ha más o menos entendido en el grupo de que las cargas no son la solución en el paciente cardiópata. O sea, el paciente cardiópata, lo que peor puedo hacer es estarle pasando cargas, ¿no? Y pues nada más, ¿no? Yo creo que
que hay que tomar en cuenta el poner catéteres de diálisis. El problema es que haya el costo y las complicaciones que puedan tener, pero bueno, es como se dice, curva de aprendizaje, ¿no? Adelante. No sé qué opinen ustedes. Perdón, no sé si hace una pregunta, si alguien tiene experiencia en la medición de las resistencias vasculares renales en el posquirúrgico. ¿Cómo están las resistencias a nivel de la médula y de la corteza, de toda la vasculatura renal? Nosotros tenemos una tesis de un fellow que estuvo midiendo las resistencias renales en el posquirúrgico a las 6, a las 24, 48 horas. Y en general, todos los pacientes, aunque no tengan datos de falla renal, salen con las resistencias vasculares renales elevadas. Entonces, aunque no tengamos expresión bioquímica de que pueda tener falla renal, sí tenemos ese factor que se puede exacerbar en el posquirúrgico. Entonces, mi pregunta va encaminada a si tiene alguien experiencia en estar midiendo las resistencias renales. ¿Y cómo las medían? Con Yo no eco, sé, doctor. pues, cómo las... Con Ya, eco. ya, ok, con un eco renal. Sí. No, en el No, jardín la verdad privado es que no, ¿eh? yo no lo veo. No lo utilizamos normalmente. Sí, no, nosotros tampoco. Yo creo que, digo, no sé, finalmente, digo, no conozco mucho la correlación que pueda haber, pero suena muy lógica, ¿no? O sea, suena muy lógica que definitivamente vamos a tener un aumento de la resistencia vascular renal, pero sí será interesante de saber qué tanto esto lo podemos ir correlacionando con la clínica para saber qué decisiones tomar previas, ¿no? Probablemente nosotros lo que más hemos utilizado en estos casos es el NIRS. Entonces, el utilizar el NIRS sería nuestro monitor para saber nosotros cómo estamos en la perfusión esplácnica y tal vez de ahí sí empezamos a tomar decisiones, pero no como resistencia vascular. Ok, gracias. Es muy Ahora, interesante. lo que sí es real es que nosotros de repente vemos que aquel niño que por alguna razón necesita un poquito más de vasoconstrictor, sobre todo cuando se les agrega norepinefrina, por lo menos yo tengo esa impresión, ustedes me dirán si sí o no. Si la norepi está en dosis bajitas, sí alcanza a subir la presión como para perfundir el riñón, pero tantito se pasan y se cierra la vasculatura renal y el niño deja de orinar, ¿eh? Es bien Eso cierto, no sé doctor. ustedes si lo han notado, ¿no? Sí, Claro, por claro. supuesto. Digo, finalmente el manejo es un arte, el manejo del apoyo vasoactivo, y es algo que, pues, obviamente, entiendo ese punto que es muy real. O sea, yo creo que definitivamente cuando uno, digo, como dice la doctora, nos vamos guiando por monitorizaciones y por ello es que cada vez vamos entendiendo y vamos pidiendo esa tecnología de monitorización, pues nos va a enseñar a llevar un camino más dirigido, ¿no? El camino de los vasoactivos, pues dirigiéndonos por metas, tanto ultrasonido como NIRS, como algunos otros monitores dinámicos. Entonces, sí es muy real ese punto que dice, y yo creo que entre más herramientas utilicemos, podemos evitar más esa situación. Sí, completamente de acuerdo con el doctor. La línea es muy delgada, doctor Bolio, en la dosis de la norepinefrina, en qué momento podemos incrementar esas resistencias vasculares pulmonares o alterar más la perfusión renal. La verdad es que la línea es muy delgada, ¿no? Y cada paciente le responde diferente. Y lo que decía el doctor, el monitoreo con NIRS, nosotros también lo llegamos a utilizar, pero también hemos visto poca correlación del NIRS renal para evaluar bien la perfusión de este órgano. Entonces, es un conjunto de métodos que utilizamos, bioquímicos y los métodos de ECO y todos los métodos de NIRS, como dice el doctor, pero ninguno encontramos una sensibilidad adecuada para decir, este paciente ya tiene datos de una alteración en la perfusión renal, ¿no? Sin embargo, el conjunto de todo esto es lo que nos lleva a nosotros tomar las decisiones, sobre todo el uso de vasopresor en aquellos pacientes con falla ventricular izquierda, donde en lugar de beneficiarlo a veces los perjudicamos porque estamos incrementando mucho la poscarga. A diferencia, por ejemplo, de las patologías derechas, no sé, doctor Bolio, doctor Soriano, doctor, todos los que están aquí en el fórum,
¿qué opinan? Lo hemos visto, la instalación de estos catéteres en aquellos pacientes que tienen falla derechas, en patologías derechas, un faló, dobles vías de salida, etcétera. Y obviamente en el univentricular, sin lugar a duda, es donde más se llegan a utilizar estos métodos de eliminación de líquido, ¿no? Sin embargo, el uso de vasopresores, por ejemplo, si tenemos una terapia de reemplazo o una terapia de depuración renal, pues también nos van a alterar la función de ese procedimiento, porque si tenemos un vasoconstrictor muy elevado, pues obviamente la perfusión también ahí y el objetivo de la diálisis no se va a cumplir a cabalidad. Entonces también es un juego que tenemos que hacer ahí en la terapia, en qué momento poner el catéter, dejarlo abierto, utilizar procedimiento dialítico o nada más como drenaje, o bien bajamos vasopresor, aunque mantengamos una presión limítrofe de perfusión, etcétera. Entonces, ubicar al paciente en qué cuadro clínico estamos y en cuál nos podemos beneficiar. Y estoy de acuerdo con el doctor Bolio, ser como más acuciosos en qué paciente sí lo va a meditar, sobre todo, considero yo, salvo su mejor opinión, en patologías del lado derecho, que incluso nos va a ayudar a sacar más rápido al paciente del ventilador, como lo mencionan los artículos, doctor Alcántara. Sí, claro. Yo quería comentar al respecto, como bien lo dijo Manuel, o sea, creo que la decisión oportuna en tiempo y forma es lo que va a hacer la diferencia. Porque en el momento en el que yo vea que mi paciente necesita más volumen, necesita más vasopresor, etcétera, probablemente el catéter de diálisis peritoneal ya no sea suficiente. Por tanta vasoconstricción, incluso el peritoneo no va a dializar. Entonces, creo que la propuesta de los artículos es la colocación temprana, incluso profiláctica, para poder evitar estas complicaciones que puede presentar el paciente. Pero yo lo comentaba en el transcurso de la presentación. Lo importante ahora es definir cuáles serían los pacientes ideales o candidatos más objetivamente para realizar esto. Definitivamente, la mayoría de los artículos que yo he encontrado y lo que hace esta revisión, nuevamente habla de esos pacientes con falla derecha, aquellos pacientes recién nacidos o menores de 60 días, que es donde aparentemente mayor beneficio va a haber. Incluso, digo, a mí se me hace extraño, no mencionan mucho la fisiología univentricular, pero yo creo que sí, sobre todo en el caso del Fontán de alto riesgo, sí vale mucho la pena. Pero yo creo que lo importante es determinar el momento ideal para evitar esas complicaciones, porque después probablemente, digo, a nosotros nos ha tocado niños que tienen diálisis peritoneal, pero con un score aminérgico alto, entonces pues el peritoneo se hace ya difícil para esto, ¿no? Voy a leer una pregunta, un comentario de Marta. Dice que si con el uso de albúmina en el cebado, la disminución de la hemodilución y las estrategias de ultrafiltración han disminuido mucho la sobrecarga de volumen, pero ¿qué pasa después del destete total de la circulación extracorpórea? Bueno, yo nada más comentar que sí mencionan, Martita, acerca de la ultrafiltración, como lo pensábamos, como un método importante, pero yo creo que va a depender mucho de la cardiopatía para determinar qué paciente le puede funcionar bien la ultrafiltración modificada y en qué paciente ya es insuficiente y la respuesta inflamatoria sistémica se puede exacerbar. Pero no sé, alguien que tenga algo diferente. Bueno, no, yo contestando la pregunta de la doctora Luz Helena, particularmente en falla derecha, yo creo que el drenaje, no hablando de diálisis, sino el drenaje de la cavidad abdominal es para manejar algo que es consecuencia de la falla derecha, pero al mismo tiempo para mejorar la falla derecha. ¿Por qué? Porque al haber falla derecha, pues más fácilmente hace ascitis el paciente y lo tengo que drenar porque la ascitis, la compresión que hace la ascitis, pues en el abdomen, sobre retorno venoso renal también, sobre perfusión renal. O sea, eso sí, lo hemos visto, que el paciente nada más le descomprimimos el abdomen y empieza a orinar mejor. Pero por otro lado también, lo hemos visto, o sea, pacientes que no se pueden ventilar bien porque tienen ascitis y eso causa más falla derecha. O sea, sí creo que rompemos el círculo vicioso de la falla derecha poniendo o drenando bien el abdomen. En primer lugar, se distiende mejor el pulmón, pueden
hay menos resistencia al flujo del ventrículo derecho, o sea, menos poscarga derecha, y por lo tanto mejora la falla derecha. Y al mejorar la falla derecha, pues drena mejor el sistema venoso y por lo tanto se mejora, pues, o se disminuye la producción de líquido de ascitis. O sea, yo creo que sí, cuando se cae en el círculo vicioso que produce la falla derecha, se puede romper el círculo vicioso con el drenaje peritoneal. Y esto es más o menos lo mismo que sucede con el corazón univentricular, porque en un Fontan, además, el Fontan, por definición, yo creo que es una falla derecha, porque pues, si no hay ventrículo derecho, pues el comportamiento es como de falla derecha en cuanto al aumento de la presión venosa sistémica. Entonces, va a producir fuga y yo puedo romper un poquito el círculo vicioso del que de por sí ya entró el Fontan por no tener bomba derecha, lo puedo romper también drenando el peritoneo. Y con respecto a la pregunta de Marta, yo sí creo que el cebado con albúmina es de mucha utilidad, porque bueno, en todos los pacientes y el uso de la bomba de circulación extracorpórea, el paciente en general de cirugía cardíaca, sí necesitamos que tenga presión oncótica. Entonces, después de que se suspende la circulación extracorpórea, aunque ya se filtró y todo, hay que seguir manteniendo una buena presión oncótica. Y sí, la tendencia es ahora a reponer, y sobre todo cuando hay fuga capilar, reponer más con coloide para mantener presión oncótica, ¿no? No sé si más o menos eso es a lo que te referías, Marta. Pero bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Particularmente, otra vez, falla derecha, corazón univentricular, pues sí debemos tener una buena cantidad de proteínas y una buena presión oncótica, porque eso disminuye los derrames, disminuye la ascitis y mejora tanto la falla derecha como el funcionamiento del ventrículo único en el Fontan. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Adelante, doctora. Sí, tiene toda la razón, doctor. Y con relación a la pregunta anterior, después del retiro de la derivación hay que recordar que el mayor evento de la incremento de la permeabilidad y respuesta inflamatoria son en las siguientes 6 a 12 horas postquirúrgicas. Entonces, como dice el doctor Bolio, en esas horas son clave mantener una presión oncótica adecuada y para eso usamos coloide. Y ya no usamos el plasma fresco, afortunadamente. Lo que usamos actualmente pues es la albúmina. Cargas de cristaloides es como pasarle al espacio extravascular el líquido. Entonces, por eso, en esas primeras horas postquirúrgico es clave manejar una buena presión oncótica con el aporte de albúmina. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, nada más para concluir un poco y para mis amigos cirujanos, comentaba yo con el doctor Bolio en la mañana que la técnica dice que puede utilizarse el catéter de Tenkov. A veces es un poquito complicado incluso conseguirlo o las dimensiones del mismo. Yo he utilizado por ahí alguna vez Blake, en Estados Unidos, bueno, en Pittsburgh utilizan el Blake 16 para poder drenar el peritoneo, entonces es una alternativa de tratamiento también cuando no se cuente con un catéter de diálisis peritoneal. Y bueno, pues no sé si existe algún otro comentario, pregunta, duda. ¿Nada? Muy bien. Pues muchas gracias. Adelante, doctora. Perdón. Excelentes a todos y muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, la próxima semana el doctor Óscar Gutiérrez desde la Húmeda Mérida nos va a presentar, ya nada más nos confirma el tema, Oscarito. Muchas gracias y muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Descansen, buenas noches.